Ya, creo que Bueno, ahí están dando. no. Bueno, buenos días a todos, ¿cómo andan? Eh, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les Les va? presento a Graciela de Zeta, las chicas son Laura y Cleidy, son chicas de unas niñas de sexto año de la especialidad química. Y Ah, bueno, muy bien. sí, Futuras colegas. exacto. Después les vamos a hacer una entrevista a ellas. Muy bien, claro, claro. Bueno, estamos en un proyecto sobre mujeres de la ciencia y bueno, te queríamos hacer una entrevista, unas preguntas. Así que bueno, las chicas van a empezar. Muy bien. buenos días, Graciela. Mucho gusto en conocerte. Mi nombre es Lady, la que está abajo es Laura. Yo, bueno, voy a empezar yo haciéndote las preguntas. Y la primera es si fue difícil llegar hasta donde usted llegó siendo mujer, viendo su posición educativa, no si sufrió discriminación, si enfrentó obstáculos. Bueno, obstáculos, como cualquier profesional que se enfrenta desde su egreso de la escuela y la universidad a cualquier vida profesional, ¿no es cierto? O sea, creo que no podría marcar particularidades, pero me considero muy afortunada, entonces todo lo que yo les pueda contar de mi vida laboral es muy subjetivo, o sea, tengo una mirada que está un poco más por encima de lo que a mí me ha pasado, aunque particularmente puedo señalar algunas situaciones muy conflictivas desde el punto laboral. O sea, las dificultades quizás no están más muy relacionadas con el hecho de ser mujer, sino con el desarrollo profesional y las dificultades que se presentan normalmente, ¿no? Yo tuve la fortuna de empezar a trabajar como técnica química, o sea que desde muy joven empecé a trabajar y empecé a trabajar en círculos que podríamos decir masculinos, ¿no? Porque el trabajo técnico en la industria está muy marcado por los hombres. En general es muy difícil encontrar mujeres en cargos directivos. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, siempre trabajaba al servicio de algún director de departamento, gerente y demás, y las posiciones femeninas en la industria son más complejas. Desde el punto de vista científico, tuve la fortuna de ingresar a trabajar en un instituto de investigación nacional, y eso de alguna manera tuvo sus pros y sus contras, ¿no? En los institutos de investigación nacional, las mujeres formamos parte de casi mayoritariamente. Sin embargo, los puestos directivos también están a cargo de hombres, en su gran mayoría. O sea, si bien hay muchas mujeres, por lo menos en mi experiencia, las jefaturas de departamento siempre fueron masculinas, digamos, mayoritariamente, o sea, siempre hay excepciones. Aunque de alguna manera y en algunas épocas cabe señalar que se marcaron como diferencias, ¿no? Hubo épocas donde los hombres se fueron alejando de la vida científica de esos institutos de investigación y fueron dando paso más a las mujeres, pero justamente porque no era atractivo lo salarial, ¿no es cierto? O sea, las instituciones nacionales, las instituciones de investigación, llamemos INTI, CONEA, CITEFA y demás, lo que marcan es que cuando uno se dedica a esas áreas,
el salario es mucho más bajo que si uno estuviese desempeñándose en una industria. Entonces, ahí se marcan grandes diferencias. No sé si quieren que desarrolle un poquito más, qué les interesaría saber. O sea, yo tengo experiencia en la industria, tengo experiencia en un instituto de investigación, y mi última etapa está vinculada a la universidad. Soy docente universitaria y ahí ejerzo como docente investigadora. Y en la universidad también se ve un poquito eso que yo les comentaba, que si bien hay muchas mujeres desempeñándonos como docentes, como investigadoras, docentes, lo cierto es que los puestos directivos son masculinos. O sea, en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, bueno, la autoridad máxima es un decano, hombre, y los distintos departamentos de especialidad, el cargo directivo es ejercido por hombres, salvo con una excepción, el Departamento de Ingeniería Química, donde la directora, bueno, es una ingeniera, ¿no es cierto? Y después todos los demás, el Departamento de Ciencias Básicas, el Departamento de Ingeniería Textil, el Departamento de Ingeniería Electrónica, el Departamento de Ingeniería Mecánica, el Departamento de Ingeniería Eléctrica, o sea, todas las demás especialidades son dirigidas por hombres. Así que ahí eso nos permite de alguna manera ver las dificultades a las que nos enfrentamos, si bien a veces no son visibles, ¿no? Lo cierto es que los puestos directivos son masculinos. Lady, No. perdón. Buen día, No, soy Laura. Te quería hacer una pregunta del tema de que si en un momento sintió discriminación o maltrato por el momento de trabajando o estudiando, el tema de ser mujer o algo aparte de eso. En realidad no me sentí discriminada, pero puedo decir que de alguna manera sí sufrí acoso laboral y creo que está relacionado con mi condición de mujer, ¿no? Recuerdo en algún momento haber hecho un cambio de sección. Yo recién me recibía de ingeniera y ya estaba trabajando en un instituto de investigación. Y cambié de sector justamente con la idea de progresar y poder desarrollarme más como profesional. Y en ese momento las personas que estaban a cargo estaban muy cercanas a su jubilación y estaban haciendo un traspaso de responsabilidades. Y la persona que estaba siendo promovida era un compañero que tenía menos experiencia laboral en la institución que yo, todavía no se había recibido de ingeniero químico, y sin embargo era la persona a la que ya habían asignado como el próximo jefe del área. Y en ese momento yo acababa de recibirme, hacía ya casi 15 años que trabajaba en la institución, porque yo había ingresado como técnica, y recuerdo haber estado haciendo ensayos muy complejos porque estaban muy ligados a la seguridad, eran ensayos que tenían cierto riesgo, y cuando iba a hacer las mediciones encontraba que las condiciones en las que yo estaba realizando el ensayo habían sido modificadas. Y bueno, así lo había encontrado en reiteradas oportunidades, y bueno, lo que empecé a comprender es que había una situación que no se estaba haciendo manifiesta, o sea, que no se ponía en evidencia, pero que sí estaba degradando mi situación laboral, ¿no es cierto? Porque
de alguna manera mis ensayos no podían ser seguidos, o sea, no mostraban la evolución que se estaba buscando, y era porque, bueno, alguien estaba manipulando esos ensayos. Y eso estaba directamente ligado a esta situación, ¿no? Que había alguien que ya estaba siendo promovido frente a alguien que ya tenía más experiencia y mucho más años. Bueno, definitivamente después terminé yéndome de la institución. O sea, después de 15 años de trabajo me fui. Y bueno, o sea, eso también depende mucho de las características personales. En ese momento lo sentí como un fracaso y me sentí muy afectada. De hecho, yo le debo a esa institución todo mi desarrollo profesional, pero en ese momento sentí que me tenía que alejar porque me estaba haciendo mal a la salud y en realidad estaba, o sea, consideraba que no iba a lograr mucho más de lo que ya había conseguido profesionalmente y opté por otro camino. Y en ese momento, bueno, surgió la posibilidad de trabajar en una industria y dedicarme más a la docencia y dedicarme más a la investigación, pero ya ligada a la docencia. Así que, bueno, pero, o sea, esos desarrollos que son individuales, muchas mujeres lo padecen y resulta muy complicado sortearlos, ¿no es cierto? O sea, eso depende de cada una de nosotras, pero de la personalidad de cada una de nosotras. Ahora, las condiciones sociales hacen que de alguna manera nos veamos sometidas a estas situaciones, ¿no es cierto? O sea, lo marcan claramente las diferencias salariales, lo marcan claramente la cantidad de puestos directivos y demás. Bueno, paso yo a preguntarle, ¿qué piensa usted del feminismo de hoy en día? Bueno, yo me considero feminista, creo que los avances que se están teniendo son muy importantes y creo que estamos haciendo historia. Considero que los derechos se consiguen en la calle, ¿sí? Y creo que cuando salimos a pelear por lo que creemos que nos merecemos, que son nuestros derechos, es cuando, bueno, podemos llegar a tener resultados concretos, digamos, ¿no? Así que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se está proponiendo. ¿Qué le hace a usted decidir ser científica? ¿Qué me hace a mí? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué le hace a usted decidir ser científica? Oh, bueno, esa es difícil porque, a ver, yo empecé en una escuela bachiller y en tercer año sentí una atracción así como muy particular, ya sentía cierta inclinación hacia las actividades científicas y técnicas, y me enteré en ese año que había una escuela técnica que me permitía hacer técnica química, o sea, aproximarme a eso que para mí era una fantasía, el laboratorio y demás, más tempranamente, y en ese momento opté por cambiarme de la escuela técnica, de la escuela bachiller a una escuela técnica. Y después de la escuela técnica, bueno, siempre me pareció que era una escuela muy, muy particular por los compañeros que tenía, por cómo nos vinculábamos, por los docentes que venían ya de una extracción científica y técnica sobre todo. Decidí seguir estudiando. Y no fue sencillo, porque en realidad yo decido ingresar a la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, porque en aquel momento quería ser licenciada en Química. Empiezo a cursar mi primer año, y bueno, conozco a mi actual pareja,
nació mi hija, nos casamos y eso hizo que me alejara de la universidad. En ese momento, cuando yo iba a la universidad, o sea, mi primera experiencia universitaria, el recorrido era desde la provincia, desde la zona de San Justo, primeramente, y después desde la zona de Villa Insuperable, ahí Crovara y General Paz, circulaba por General Paz hasta Ciudad Universitaria, y en ese trayecto veía 3 institutos en los que yo soñaba trabajar. O sea, yo cruzaba toda la General Paz y veía siempre el INTI, la CONEA, CITEFA, y siempre la fantasía era, uy, ¿qué estará haciendo esa gente ahí adentro? Y después me pasó lo mismo cuando ingresé a Exactas, ¿no? La universidad era muy atractiva, el ambiente que se vivía en Exactas era muy particular, era llegar, sentarnos a estudiar, quedarnos ahí. Bueno, sentía que ese era un poco mi lugar. Y lo que pasó después es que, bueno, el lugar que había soñado, se me empezaba a hacer difícil, porque mi condición social hacía que yo generaba la necesidad de tener que salir a trabajar. Y ahí empezaron las dificultades, ¿no? Porque por un lado está la fantasía, pero otro lado es concretar esas fantasías. Yo ya estaba trabajando, porque apenas egresé como técnica química, empecé a trabajar en la industria textil, en un laboratorio de calidad, y eso, yo recuerdo que cuando a mí me hacen la entrevista, yo ya había ingresado a Exactas, el directivo que me hace la entrevista me dice, bueno, pero ¿usted cómo va a hacer para trabajar y estudiar? Me dijo, ¿no? Y yo respondí, bueno, lo que pasa es que si yo no trabajo no puedo estudiar, le respondí. Y esa era la realidad, esa era mi realidad. Si no trabajaba, no podía estudiar. Entonces estaba todo puesto en ese sacrificio que significa trabajar y hacer una carrera universitaria. Y bueno, así fue. O sea, en realidad esa carrera la abandoné al año porque la realidad cambió, yo trabajaba, conocí a mi esposo, nació mi hija y dejé por largo tiempo la universidad. Pero en ese momento, ahí nomás, empecé a trabajar en uno de los institutos en los que yo fantaseaba trabajar, y como técnica química, y el mismo ambiente fue incentivándome a retomar la carrera, ¿no? Trabajaba en un medio científico, todos mis compañeros eran profesionales universitarios, y ese año, me acuerdo cuando retomé la facultad, una de mis jefas me escuchó decirle a un compañero con el cual yo conversaba siempre, que me parecía fantástico que él siguiera estudiando. Yo ya estaba casada, tenía a mi hija, y mi jefa me escuchó decirle a este compañero, bueno, pero no, vos tenés que seguir estudiando, que yo le decía a él. Y ella me dijo, ¿y vos? Y en ese momento me dijo, Graciela, ya agarrás tus cosas, vas y te inscribís. O sea que yo a esa institución, ¿no?, le estoy, pero más que agradecida. Y a esas personas que siempre me incentivaron y me ayudaron para que continuara. Y ese mismo día, donde mi jefa, la licenciada Lucila Rubial, me dijo, Graciela, agarrás tus cosas y vas y te inscribís, ese mismo día me inscribí en la Universidad Tecnológica Nacional, y bueno, de ahí no paré, o sea, trabajando con la familia, y bueno, todas las dificultades que se van presentando en ese trayecto, pude cursar y recibirme. Claro, no es fácil, no es sencillo, pero bueno, cuando uno va hacia donde los sueños te marcan, todo parece que
parece más sencillo porque es lo que uno quiere. Ahora miro atrás y me pregunto, no sé cómo lo hice, claramente no sé cómo lo hice. Así que, bueno, es así, o sea, fue querer hacerlo, nada más que eso, fue querer hacerlo. Y bueno, obvio, nada es Wow. sencillo, hay mucho sacrificio. Bueno, agradezco mi carrera profesional a la familia, o sea, mi esposo y mi hija, que bueno, se bancaron que yo saliera a las 7 de la mañana, pasara por casa a las 2 de la tarde, que de 3 de la tarde, que era el horario que yo terminaba de trabajar. Ellos, cada uno estaban o trabajando y en la escuela, y yo cuando volvía a Flor de la escuela ya otra vez me estaba yendo, porque me estaba yendo a cursar, o sea, esa fue la realidad. Y los días que no iba a la facultad significaba bueno, que después iba a tener que estar el fin de semana estudiando en casa y preparando finales y preparando exámenes, pero se puede, soy un ejemplo de que eso se puede, qué sé yo, uno tardará más, otros tardaremos menos, nos costará más, nos costará menos, pero cuando uno quiere algo y está dispuesto a seguir ese camino, sabe que hay muchos sacrificios en el medio, pero lo hace con un objetivo claro, que es lo que uno quiere. Ay, me encantó todo lo que usted dijo, la verdad es que a mí me llevó muy corazón. No. Sí, yo les comentaba, Bueno, o sea, quizás no tengo la visión femenina, pero sí mi visión es muy subjetiva y siempre se los cuento a mis alumnos, ¿no? Porque yo doy clases en primer año y ustedes llegan como a la universidad como muy preocupados y muy asustados y no saben lo que viene. Y siempre les digo, bueno, es paso a paso, uno va aprendiendo y la vida te va orientando y te va llevando. Si yo hubiese imaginado que hoy iba a estar en el lugar que en algún momento soñé cuando tenía la edad de ustedes, no sé, quizás hubiese sido como marcado por una mayor ansiedad y demás. Y no, me fui dejando llevar. Yo siento que a mí las cosas me pasan. O sea, a mí las cosas me pasan y voy dejando que me pasen. Bueno, es más o menos así. En algún momento uno tiene que dejarse fluir y bueno, a decir, bueno, yo quiero ir por ese lado. Y bueno, con más sacrificio, con menos sacrificio, pero la vida nos acompaña. La fluidez es lo que es como que en la vida te hace única, porque si vos pensás mucho es como que no arrancás y es como que te quedas ahí y después decís, ¿por qué no hice esto y por qué no hice lo otro? Es como que... No, a ver, a veces hay como algo muy intuitivo, ¿no? O sea, uno analiza desde otro lugar y no tiene muy bien claro qué es lo que está pasando. Pero eso tiene que ver con las personas, o sea, hay personas que necesitan tener todo muy pautado y muy planificado y tener claro el objetivo. O sea, yo puedo decir después de mucho tiempo que estoy en el lugar que había soñado en aquel momento. Ahora, mientras iba en ese transcurrir, no imaginaba que era lo que yo, que estaba yendo hacia ese lugar, digamos, ¿no? O sea, tampoco fui como muy exigente. Y siempre estoy como viviendo lo que se me va ofreciendo en el momento. Y bueno, y después voy tomando decisiones. Y bueno, y la verdad es que soy muy afortunada en ese aspecto porque siempre las decisiones han sido como acertadas, ¿no? Y si vos me preguntás, bueno, ¿por qué? La verdad que no sé, porque cuando yo me voy de esa institución en la que trabajé durante 15 años por esta situación de conflicto laboral, me fui muy apesadumbrada, o sea, jamás imaginé, jamás proyecté que iba a conseguir algo mejor que eso, porque para mí en ese momento era
lo mejor, o sea, yo estoy muy agradecida haber trabajado en CITEFA, haber desarrollado toda mi carrera, y en el momento que decidí irme, lo hice con mucho dolor. Sin embargo, si miro hacia atrás, creo que fue la mejor decisión, porque eso después me permitió trabajar en la industria petrolera, desarrollarme como docente, empezar a trabajar en el área de medio ambiente y desarrollarme como docente investigadora. Actualmente estoy trabajando en calidad de agua, si es algo que me gusta, que lo hago con los alumnos y tengo becarios. Y si me hubiese quedado en CITEFA, quizás no, otra sería la historia, pero en ese momento no conocía, o sea, en ese momento era doloroso irme. Pero bueno, decidí que ya estaba, que no estaba dispuesta a pasarla mal porque estaba acomodada o me sentía que ese era mi lugar. Siempre estuve dispuesta a correr riesgos. Ahora, esos riesgos se pueden correr cuando vos tenés a alguien atrás que te respalda. Muchas de nosotras, muchas de las mujeres, no podemos correr ese riesgo, ¿sí? O sea, yo veo la condición femenina muy ligada a la clase social, ¿sí? O sea, tengo una visión más bien clasista más que feminista, pero dentro de eso me considero feminista, obviamente. ¿Qué se siente ser mujer en la ciencia? ¿Qué se siente ser mujer? En la ciencia, sí. En la ciencia. Bueno, en general, creo que no hay una gran diferencia con otros ámbitos, ¿sí? Hay dificultades que se presentan, pero en mi caso no puedo ver como grandes diferencias. O sea, yo lo siento no como mujer, sino como persona. Lo que siento es que me estoy desarrollando en algo que siempre quise, ¿sí? O sea, ahora, cuando uno se mueve en ciertos ambientes, ve como una gran prevalencia de hombres, ¿sí? Eso es así. Pero no creo que esté particularmente marcado por la ciencia, sino que creo que se da en todos los ámbitos. Graciela, ahora te pregunto yo. Permiso, chicas. ¿Nos querés contar un poco esto del arsénico en el agua? ¿De lo que hiciste con tu compañera y lo que sucedió? Así, brevemente, si se puede. Hace muchos años empezamos a trabajar en un proyecto de investigación. Era un proyecto que ya se venía desarrollando y que estaba a cargo de otras personas, y bueno, en algún momento me ofrecieron trabajar en el abatimiento de arsénico, que es una problemática que se da a nivel nacional. El arsénico forma parte del agua subterránea porque es un contaminante natural, ¿sí? Entonces, en las zonas volcánicas, forma parte de las napas y bueno, el agua que se extrae, el agua subterránea que se extrae para consumo, suele tener altos contenidos. No así lo que sucede con las aguas de los ríos. O sea, este es el abastecimiento de agua que se da desde las napas subterráneas. Y el arsénico es peligroso su consumo, ¿no? Genera una enfermedad crónica que es muy grave. Cuando empezamos a trabajar con distintas tecnologías para ver cómo hacíamos para abatir el arsénico. Y la idea siempre fue generar algún tipo de dispositivo que fuese económico, sencillo, con materiales simples,
y que pudiese abastecer el consumo de agua necesario para un hogar. Entonces, a partir de eso, siempre pensamos en un filtro. Si bien el filtro de lo que nosotros tenemos es un prototipo, fuimos haciendo distintos estudios para ver la capacidad que podría tener ese filtro de quedarse con el arsénico que está en el agua y poder abastecer agua sin arsénico. O sea que lo que hacemos es trabajar con materiales que tienen la capacidad de absorber, o sea, es un fenómeno químico que se da en la superficie, y ese material es hierro en polvo, que mezclamos en un soporte de arena y carbón activado y algunos otros complementos que actúen como extractores, o sea, la capacidad de que el agua que abastezca ese filtro pueda ser consumida, ¿sí? O sea, es para bebida. La idea es que sea agua para bebida. Y bueno, a partir de eso trabajamos mucho con distintos materiales y llegamos a este prototipo con el que estamos haciendo algunos ensayos finales para tratar de tener una idea clara de cómo conformar ese manto filtrante. En eso estamos, o sea, tratando de hacer mediciones que tengan que ver con el flujo, la capacidad de absorción, la durabilidad, cada cuánto hay que cambiarlo, y ese tipo de parámetros que harían mucho más versátil nuestro filtro. En eso estamos. Bueno, muchas gracias. Chicas, ¿tienen alguna pregunta? Laura. Laura, no se te escucha, tenés el Está micrófono muteada. apagado. Tú puedes. Se escapa el icono a veces. Escribí en el chat y lo pregunta Clady. ¿Qué es lo que querés preguntar? Bueno. ¿Cuáles son sus 3 científicas favoritas? ¡Qué pregunta! Bien. Es un gran compromiso ese, pero bueno, uno siempre desde la química habla de Marie Curie, pero en realidad hace poquito me mandaron un artículo sobre, si me dejan lo busco en el teléfono, porque realmente me había llamado mucho la atención, ya les digo, porque me mandaron una nota que yo desconocía. Denme un segundo. Son esas cosas que las mujeres a veces no tenemos muy presentes, ¿no? Y un compañero, que también un compañero docente, Adrián Torres, me había mandado este artículo, pero déjenme buscarlo. A ver si lo encuentro. No lo estoy encontrando. No lo estoy encontrando. Pero en realidad yo no suelo recordar así como nombres y personalidades, ¿no? Es como muy específico. No lo tengo tan claro ni
ni admiraciones así personales. Bien. ¿Usted siente que hay diferencia entre las mujeres de la ciencia de antes con las de ahora? Creo que las diferencias sí son muy marcadas, ¿sí? De hecho, que la posibilidad de las mujeres acceder a la universidad fue muy posterior a la de los hombres, y sin embargo ahora no contamos con esas limitaciones, ¿no? Lau, ¿podés prender el micrófono? Ahí lo prendió, ahí lo prendió. ¿Qué le diría a las futuras mujeres científicas? Que, a ver, yo lo que diría es a cualquier persona, ¿no? Que sigan sus sueños, o sea, es eso, que sigan sus sueños. Y dentro de esos sueños, muchos serán científicos, otros serán artistas, otros, bueno, creo que lo fantástico es la diversidad, así que, bueno, eso. Que no sean limitaciones externas las que frenen el futuro de cada persona. Profe, ¿usted le quiere preguntar algo? ¿Algo más? No, yo ya la conozco. Es ¿Cuántos amiga años mía. usted tiene? 56, acabo de cumplirlos. Más joven que yo. Nací en la 97. 74 soy yo. Claro. ¿A los Y cuántos años terminó la, pregunta. No. ¿A los cuántos terminó la universidad? Yo terminé la universidad en el 2002. Porque, como yo les contaba, yo ingresé en la universidad en el 83, en la UBA, pero después pasaron 10 años más para que yo volviera a la universidad. ¿Sí? O sea, hice un año y después me dediqué a mi casa. Y eso, en la vida de una mujer que se dedica a la ciencia, es muy determinante. Muy, muy determinante. Yo tuve la oportunidad de acercarme a la ciencia desde otros ángulos, ¿sí? Porque primero estuve trabajando en un instituto de investigación y porque después tuve la oportunidad de ser docente investigadora. Pero, por ejemplo, si uno sigue la carrera del CONICET, ¿sí? A la edad que yo terminé mi carrera universitaria, ya el ingreso a la carrera de CONICET ya está cerrado. O sea, imaginen que yo retomé mi carrera universitaria a los 30 años. A los 30 años, los científicos de CONICET ya son doctores. Y yo estaba empezando mi carrera universitaria a los 30. ¿Sí? O sea, estoy como con muchas particularidades. Y una pregunta, ¿cuántos años son la carrera de ingeniería química? Ingeniería química está organizada en 6 años. Son muy pocos los alumnos que llegan a hacerla en 6 años. O sea, me alcanza una mano para contar la cantidad de alumnos que la hacen en 6 años. Porque es muy difícil sostener, o sea, son muy pocos los alumnos que pueden ingresar y no trabajar, y cuando uno trabaja la carrera se alarga, y bueno, pero la vida del estudiante es eso, o sea, la duración promedio es 8 años. La duración promedio es 8 años. Yo ingresé en el 94,
terminé de cursar y una vez que terminé de cursar me quedaron 13 materias para dar finales. O sea, yo ya había terminado de cursar todas las materias y aprobar los trabajos prácticos de las materias, pero me habían quedado 13 finales. Entonces, desde el momento en que yo dejo de cursar, que es en el 2000, yo ya en el 2000 no cursaba, había dejado de cursar, me llevó 1 año y medio más tratar de dar esos 13 finales. Y mientras estudiaba para dar esos finales, pensaba que nunca me iba a recibir. Que algo me iba a pasar y no me iba a recibir. Y habiéndome recibido y dado el último final, y esto me enteré después, mucho después, que es un sueño recurrente, me pasaba que soñaba que alguien me venía a reclamar algo que yo no había hecho y que no me iban a dar el título. Eso después me enteré que les pasa a muchos. Y a mí lo que me pasó es que yo terminé la escuela secundaria como técnica química, pero nunca cursé dibujo técnico. Porque yo... ¿Cómo es eso? Y bueno... Claro, porque entré en cuarto. Una persona de particularidades. Yo me pasé de una escuela bachiller a una escuela industrial. O sea, yo hice hasta 3er año bachiller y pasé al 4º año industrial. Y cuando ingresé al 4º año industrial, tuve que dar materias libres. Entonces di física, química, matemáticas, física, química y matemática. Esas materias las tuve que dar libres. Y no tuve exigencia de dar dibujo técnico. Eso significa que ya en 4º año nosotros ya no teníamos dibujo técnico, o sea que nunca cursé dibujo técnico. Cuando ingresé a ingeniería tiene dibujo técnico, los primeros años. Pero dibujo técnico, para los que somos técnicos, no se cursa, te la dan por aprobada. O sea que yo era técnica, pero nunca había hecho dibujo técnico. Entonces, hasta que terminé la carrera y no tuve mi certificado en la mano, yo fantaseaba que alguien me venía a decir: señora, usted nunca cursó dibujo técnico, tiene que ir a hacer dibujo técnico de primer año. Eso se llama cargo de conciencia. No, pero igual lo que sucede Qué bárbaro. en las últimas materias de ingeniería, uno hace mucho de diseño, ¿no? O sea, todo lo que es el proyecto de planta y demás, lo va haciendo. O sea, que si bien yo nunca había hecho dibujo técnico, todo el diseño de planta lo tuve que hacer igual que cualquiera de mis compañeros, digamos, ¿no? Así que en ese sentido está la deuda saldada. Claro, está muy bien. No sabía esa historia, mira vos. Sí, Interesante. Ahora se llama movilidad. Cuando un chico se pasa de una escuela que no es técnica a una técnica, en lugar de dar equivalencias o libres, hace algo que se llama movilidad. Juntan las materias que le faltaron, se hace un proyecto y eso es lo que da, como si fueran previas por parciales. Claro. Algo así. Claro. Sí, ahora cambió eso. Claro, y yo Sí. pasé del bachiller al industrial y para mí fue un mundo totalmente diferente porque yo venía de una escuela de señoritas, o sea, era un bachiller de mujeres. Ah, bueno. Liceo Nacional de Señoritas número 8 de Mataderos. Pasé a lo que después fue mi escuela, que fue la escuela 27, que era totalmente diferente, era un mundo, para mí era un mundo totalmente distinto,
bueno, muy atractivo después de venir del bachiller, encontrarme con una escuela, con otra modalidad, con otro sistema de enseñanza. Bueno, esas cosas. Está bárbaro. Y eso que no hiciste taller. No hice taller, no hice Claro. taller. Por solo ya los laboratorios, el grupo en el cual había entrado, qué sé yo, bueno, era muy distinto, muy distinto. Claro, claro. Bueno, chicas, ¿quieren preguntarle algo más a Graciela? No, ya se acabaron la sección de preguntas. ¿Se acabaron la sección de preguntas? Sí. ¿Vos, Graciela, querés contarnos algo más, decirnos algo más? No, yo no sé si pude responder a la curiosidad de Cleidy y de Laura. Quizás no les hablé mucho del mundo científico de las mujeres porque no tengo esa visión. Creo que esa visión es muy difícil de tener si vos no analizás esos problemas. O sea, yo no tengo una mirada desde arriba de análisis de la mujer en la ciencia, sino que estoy metida ahí adentro, entonces es muy difícil verlo. Uno es como el día a día mío, o sea, me desarrollo de manera normal. Cuando uno mira hacia atrás, encuentra que hay obstáculos que fue sorteando, y que sí, que muchos de esos obstáculos se deben a nuestra condición de mujer, a cómo la sociedad ha ido determinando espacios, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando yo dije en mi casa que iba a trabajar e iba a estudiar, mis padres me dijeron, ¿pero cómo? Si vos te vas a casar. O sea, para ellos, una mujer estaba en su casa, iba a atender su casa y nada más. O sea, salir a trabajar, que yo buscara un trabajo, para mis padres fue como romper con toda su tradición, que saliera a buscar trabajo y que encima quisiera ir a la universidad y seguir estudiando, fue romper lazos que para ellos muy, muy fuertes. Y bueno, muchas de nosotras eso podemos hacerlo, muchas no, muchas tenemos las condiciones para hacerlo, muchas no, pero bueno, es el medio el que nos va condicionando. Por eso aplaudo toda esta situación que se está dando, ¿no? De la mujer en la calle, de las libertades, de tener las mismas exigencias, de exigir espacios, lugares, bueno, todo eso. Bueno, genial, me encantó. Bueno, gracias, Graciela. Nosotros estamos haciendo un proyecto que se llama ¿Cómo ser una mujer de ciencia y no morir en el intento? Así que bueno, formás parte ya de nuestro proyecto, así que cuando lo tengamos terminado, te lo vamos a hacer llegar también. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, gracias chicas, y bueno, nos estaremos viendo, en algún momento nos estaremos viendo, no por este medio. Nos estamos viendo, así que bueno, ¿qué va a ser? Sí, nos seguimos viendo. Claro. En algún momento nos estemos abrazando. Exacto, en algún momento nos estaremos abrazando. Tal cual. Bueno, gracias. Chao. Muchos besos. Chao. 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 Ay, profe, a mí me encantó la charla de hoy. Espera que voy a dejar de grabar.